el único que creo que no lo entenderán muy bien. Pero entonces pero si ustedes lo leen de nuevo, ya saben quién es. Y lo Bueno, tienen qué bien. pena, profe. ¿Qué hicieron mientras lo estuve? Es que se me fue la luz. Escribe el título competencia interpretativa. Entonces es desarrollar esas preguntas de acuerdo al texto anterior leído. Esas preguntas, todas las respuestas están en el texto El Zapatero. Esas son las 6 Ok, preguntas. Todos las van a desarrollar, todos, porque ok. a todos les voy a calificar. La última, piénsela bien. Piénsenla bien, bien pensada. Ahí también les dice, ahí en el mismo fragmento, dice, es que ahí dice muy claro. Entonces ahí dice, funciona como un ejemplo de la expresión. Así cuando reunía, digamos, 10 zapatos, llamaba a sus dueños para que vinieran a recogerlos. Funcionaba como un ejemplo de. Entonces, pensémoslo a ver de qué. Bueno, solamente les queda 4 minutos. 4 minutos y ya empiezo a calificar. Sí, así sí. Bueno, ¿alguien terminó? ¿Alguna pregunta? Profe, casi no ¿Alguna entendí las 6. sugerencia? Casi no entendí las 6. Profe, yo no entendí las 6 ni las 5. Ni las 5. Bueno, las 5 ya la expliqué. Las 5, No, usted es lo mismo que les era. ¿quién está representando? Está reemplazando a un pronombre personal. Y como es pronombre personal, se refiere a un personaje principal en esta historia del zapatero o en el fragmento del zapatero. Entonces, ¿quién sería? Entonces, ahí es un sustantivo propio. En lugar de quién, ¿quién está reemplazando a un sustantivo propio? Miren a ver cuál es. Es un personaje principal. Ya, bueno. La expresión, así cuando reunía, digamos, 10 zapatos, llamaba a sus dueños para que vinieran a recogerlos. Funciona como un ejemplo de. Ahí le dan la clave, 10 zapatos. 10 zapatos. Vean, ahí, la clave es 10 zapatos. 10 zapatos.
Entonces el señor, el zapatero que iba a entregarlo, y recordemos lo de atrás, como decía, que los reunía a todos y ve, entonces cuando reunía 10 zapatos, ¿sería que esos 10 zapatos se le entregaban a todos los señores? ¿O cómo haría? Entonces pensémoslo. La clave es 10 zapatos, de ahí sacan la definición. Ahí les coloqué de nuevo el fragmento o el texto para que lean que ahí está, ahí dice la respuesta, es que está bien clara. Bien, ahí está la respuesta. Les queda 2 minutos. Diccionario, por favor. El diccionario. Yo sé que en el diccionario está las palabras que no entiendan. Yo les digo, siempre y cuando no la consigan en el diccionario, inclusive la pueden buscar en el mismo celular, también la encuentran. Las palabras, ¿no? Que no hay posibilidad de que 2 palabritas que no entienden, pero hay posibilidades de que todas las entiendan, todas, porque yo busqué de manera que no, que sí, que ya fuera vocabulario utilizado en un grado de octavo. Y ya como van para noveno, ya toca es como ideas para noveno, para que ya tengan más, más conciencia de llegar a la realidad, porque todos van para noveno, si se esmeran en trabajar. Ujú. Bueno, listo, se acabó, se agotó el tiempo, entonces espero que todos ya tengan, listo. A ver, Brandon Colmenares, la primera pregunta. ¿Escucha, profe? Primera pregunta. ¿Cuál es el tema del relato del zapatero? ¿Escucha, profe? Sí, le estoy escuchando bien, bien. Sí, dímelo. La historia de un zapatero y la forma de hacer su trabajo. No te entendí. Dile. La forma, El, la historia de un zapatero y la forma de hacer su trabajo. el tema. No estoy preguntando ideas primarias, principales o secundarias, sino el tema. Todo. Yo, profe. Todo esto, ese tema que me van a decir es el que estamos tratando en todo el fragmento, el tema. A ver, piensa. Yo, profe. Sí, no, estoy con Brandon. ¿Ya? Bueno, Brandon, lo dejo de nuevo, vuelvo a preguntarte para que recupere esa nota. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, Nicolás, ¿cuál es Sí, el señora, tema? profe. Sí, El tema, a ver, le explico, a ver. La sí, pregunta número 1, el tema del relato es, bueno, pues el tema del relato es como el zapatero, pues él era una persona trabajadora, ¿no? Pues él tenía como una meta. Y pues si él no llegaba a esa cantidad de zapatos, pues como que se decepcionaba o algo por el estilo. bueno, En principio, él era Nicolás, comunista. a ver, ¿qué? Eso, dime. Él era comunista. Entonces el tema es Comunista, me imagino. el El comunista. El El zapatero. comunismo. El El zapatero tema es comunista. el comunismo. El comunismo. Ese es el Ajá. tema, nada más. Por eso les decía que eran 2 palabras, o hasta una, apenas comunismo.
comunismo, pero en sí el tema es el comunismo. Y ahí va explicando y explico una partecita de lo que es el comunismo, me explicó Nicolás. Para ti, ¿buscaste en el diccionario o como ya lo sabes, explique qué Sí, es el profe, ya sé. comunismo? ¿Qué es? Es una igualdad de economía social. Sí, bien. Si lo buscaste en el diccionario, bien, y si lo sabías, pues bien, bien. Bueno, nos vamos para a preguntarle, y primero digo la pregunta y luego nombro quién me la responde. Eh, ¿Qué cualidad ideológica tiene el personaje central? A Yo, ver, profe, ¿la puedo responder? Sergio Ah, bueno. Andrés, Sergio Andrés. La pregunta, ya les dije, ¿qué cualidad ideológica tiene el personaje central? Biológica es que era trabajador. Céntrese bien en lo que dice. Apenas son dos palabritas. Dos palabritas. No, no sé. Cualidad ideológica que tiene el personaje central. Primero, ¿cuál es el personaje central? Sergio. Jaime. Jaime el Zapatero. Entonces, ¿cuál era su ideología? O sea, ¿cuál ¿El era la... zapatero? Dime. ¿El zapatero? Sí, pero no, esa era una profesión, pero la cualidad ideológica y por el cual todo ese fragmento está hablando. ¿Ser comunista? Exacto, ser comunista. Muy bien, muy bien. A eso es que nos referimos, ser comunista. Bueno, entonces, Sergio Andrés. Pero como que estaba dudando un poquito. A ver, ya. La siguiente pregunta. ¿Quiénes son los personajes? A ver, Fernanda, María Fernanda. Profe, los personajes, bueno, pues yo Sí, puse el zapatero y los clientes. sí, muy bien, muy bien. Ve, eso me gusta que eso es rápido, eso es para contestar ya. Siguiente pregunta. Del texto se puede interpretar que ser comunista es. Esta pregunta se la hago a Carlos Mario. ¿Ya estás al día? Porque entraste tarde. ¿Ya estás al día o sigues trabajando? Ya un poco más al día, no mucho, pero sí ya. Ya un ¿Puedes poquito. contestarme esa pregunta que hice? ¿Cuál De- pregunta es, profe? Del texto, la cuarta, del texto se Ah, ok. puede interpretar que ser comunista es. O sea, ¿qué es ser comunista? Según el texto, ¿no? ¿Qué es ser Mm, comunista? uy. Sí. A ver, explica. Que comparten, como decía en el texto, que comparten mujer, dos hombres y una mujer. Como decía en el texto, ¿no? Que comparten todas las Sí, cosas. Eso es, sí. Pero menos ser bueno, comunista. comparten todas las cosas y al Es compartir del todas las... pueblo para el pueblo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y solamente en ese aspecto o en qué otro aspecto? Uy, Según no el recuerdo texto, bien. según el texto. Sí, sí, Eso profe. está, que creer en la igualdad social, esto fue lo que me dijo, muy bien, pero le falta agregar algo. No, profe, lo olvidé. Si el zapatero trabaja, ¿por qué será que trabaja? ¿Por qué? ¿Y por qué todos trabajamos? ¿Para qué? ¿Por amor a la patria, digo? ¿Por amor a la patria o por amor a mí misma o a mí mismo? Pues Por- a mí mismo, yo diría. a mí mismo. Y entonces, ¿eso qué le aporta? ¿Qué le aporta? Si usted tiene un trabajo, usted trabaja y no le aportan muchas ideas y muchos valores, pero también hay qué le aporta para que pueda o vivir o sobrevivir. Sobrevivir, ¿será? Sí, sí, ¿qué le aporta? No, no sé, profe, no, no se me viene nada a la mente. No, y No, uno profe. cuando trabaja, cuando se termina el mes,
Pues la quincena, el pago. Claro, entonces para aporte económico, aporte económico. Ah, ok. Entonces, creer en la igualdad social y económica. Esa era la respuesta. Ah, ok. Creer el cuarto. El cuarto, la cuarta pregunta, ¿no? Entonces era, según el texto, era creer en la igualdad social y económica. Esa era, pero Carlos dio la respuesta. Por favor, Carlos, termine que al final vuelvo y te pregunto algo más. Carlos Mario. La siguiente pregunta y ya le digo quién la responde. En la expresión, ¿quién tenía como costumbre no devolver a tiempo los zapatos? El pronombre quién reemplaza a y la puede contestar Jean Paul. Jean Paul, esa es la quinta. A ver qué contestó Jean Paul. Sí, profe, la quinta no la entendí bien. Pero si las expliqué 2 veces. Y dice, ¿a quién reemplaza? ¿Quién es un pronombre? Los pronombres son yo, tú, él. Está reemplazando a él. ¿Y quién era ese personaje central, ese personaje principal? Ahí tiene el nombre, que inclusive algunos me lo dijeron ya. Un Entonces, zapatero. pero el nombre, Zapatero es nombre común y yo digo el nombre propio. Jaime. Ah, bueno, se dan cuenta que sí, que hay que leer. ¿Y por qué eso sucede? Porque no practicamos la lectura. Entonces, bien. A ver, Jean Paul. La siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Qué pena, La- profe, ¿le puedo pedir un favor? sí, dime. Es que se vuelve un momento del texto anterior para ver si puedo recordar algo. Así. Ah, que sí, te dijo ahí. Mientras tanto, Gracias, profe. bueno, con gusto. Voy a leer la última pregunta, a ver para quién va. La última, expresión, así cuando reunía, digamos, 10 zapatos, llamaba a sus dueños para que vinieran a recogerlos. Funcionaba como un ejemplo de, a ver, recordemos, a ver cómo, qué funcionaba. Si el zapatero, o sea, Jaime, que era el zapatero, llamaba a los dueños de los zapatos, los llamaba a todos a una misma hora, a un mismo día, a un mismo tiempo. Entonces, cómo funciona ese ejemplo? O sea, ¿qué es? A ver, piénsenlo bien y ya le digo quién me contesta. Como un profe, Les como dejo un que ejemplo de piensen reunión. y ya les digo a quién. Juan Sebastián Pimentel. Señora, ¿Puede la respuesta a la quinta pregunta? Perdón, a la sexta pregunta. profe, ¿será que puedes poner otra vez la pregunta? ¿Que se la repita? Bueno, Sí, señora. Ay, se la voy a, como a para repetir. leerla. Sexta. La expresión, así cuando reunía, digamos, 10 zapatos, llamaba a sus dueños para que vinieran a recogerlos. Funciona como un ejemplo de. Entonces ahí está dándome un ejemplo. Esa expresión me da un ejemplo. ¿De qué? Pero ¿de qué es el ejemplo que me da? No sé de... Pues yo Explique. podría decir que esa expresión puede ser, no sé, de... Así me fue la palabra. Espere, profe, que se me fue la palabra de... Sí, organice sus ideas. Como Organice. responsabilidad también puede dar esa expresión. Sí, muy bien, De sigue. responsabilidad, Sigue. de cumplimiento, Ujú. organización, no sé qué más. Bueno, a ver, Kevin Andrés, ¿qué agregas o qué puedes decir? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta número 6? Yo escribí cumplimiento. ¿Solo cumplimiento? Ay, Dios Sí, mío. señora. Bueno, sí hay cumplimiento, pero hay mucho que explicar. Pero tampoco se van a alargar, sino hay mucho que explicar. Profe, ¿yo puedo decir algo de las 6?
¿Quién es? ¿Carlos? Tomás, Ah, Tomás. A ver, Tomás, si te escucho, dime. pues la responsabilidad, que él era muy responsable y muy cumplido. No, pero sobre Muy todo cumplido. Y era muy eficiente. sí, eficientes también. Pero ahí se refiere, mire, le voy a dar la clave. 10 zapatos. Ahí decía de 10 zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos 10 zapatos? Y porque, Que si no había una cantidad considerable, no los arreglaba o no los entregaba. sí, era un considerable, pero ¿qué? ¿Un número qué? Ahí decía, o ahí dice, Un Él número tenía grande, una ¿no? meta. Él tenía una meta de tantos zapatos una meta. en ¿Y cuánto era? 10. Más de 10. 10. 10, ¿qué? Zapatos. 10 zapatos. Más 10 de 10, zapatos. más. 10 zapatos, pues es un número considerable, pero ¿qué número? ¿Qué clase de número? En matemática hay 2 números. Ah, pues Pero serían un par de 5. exactamente, correcto, ese era. Entonces, mire, la respuesta es D, la costumbre del zapatero, lo que usted me dijeron, la responsabilidad, la eficiencia, ¿qué más? Bueno, todo lo que me dijeron, bien, bien. Y yo lo refería a esto, la costumbre del zapatero de devolver los zapatos solo cuando completaba un número par considerable. El número par considerable era 5 pares de zapatos, porque por eso nombraba 10 zapatos. Entonces, la respuesta era eso, responsabilidad, costumbre, o sea, tradición, era también la responsabilidad, ya les dije, y que le permitía no, completar un número par considerable. ¿Cuál era el número par? 5 pares de zapatos. ¿Ve? Entonces la respuesta correcta fue la de Carlos. Carlos, la correcta, o sea, la completa, ¿no? Porque él me había contestado y por eso yo le di, más adelante le pregunto para que me tuviera clara la respuesta, pero vea, la dio correcta. Sigan con el desarrollo de la siguiente competencia argumentativa. Bueno, competencia argumentativa. Y ahí voy calificándoles.